Buenas tardes a todos. Hoy tenemos en nuestra clase el profesor Rafael Castro, que es licenciado en Relaciones Internacionales. Fue profesor de Relaciones Internacionales también de la Universidad Javeriana y actualmente él está terminando su doctorado en GIGA, un instituto alemán, estudiando instituciones regionales e integración regional. Rafael, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy tendremos clases sobre una exposición sobre Alianza de Pacífico con un experto sobre la temática. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Creo que puedo compartir aquí mi pantalla, ¿verdad? Yo le aviso cuando... Sí, perfecto. ¿Listo? Nosotros vemos, sí, listo. Vale, muy bien. Creo que yo no los voy a ver a ustedes, entonces va a ser un poco raro, pero ahí vamos. Listo. Entonces, bueno, muchas gracias, Yani, y al observatorio también en general por la invitación. Como he acompañado también las publicaciones y las participaciones de ustedes en los últimos años, para mí es muy bueno y muy placentero estar acá conversando. Hoy me han pedido hablar acerca de la Alianza del Pacífico, que es un tema que he trabajado ya, yo creo que por lo menos los últimos 10 años. Entonces, para mí siempre es satisfactorio poder conversar un poco de todo esto y especialmente pues mostrar un poco de ese recorrido a lo largo de los años de la Alianza desde su surgimiento, pero también un poco dentro de las coyunturas globales y regionales y por supuesto, como estábamos conversando al comienzo de la charla, con los cambios en Colombia, Chile, Perú y México, pues por supuesto también los cambios nacionales. Entonces, Hayani hizo las palabras introductorias, simplemente hay algunas diapositivas para los que después quieran ver o contactarse conmigo. Yo estoy trabajando ahorita en la Universidad ICESI Cali y también estoy como investigador asociado en la Coordinadora de Investigaciones Regionales de Investigaciones Económicas y Sociales. Principalmente me he ocupado de temas de regionalismo, hoy en día también de la teoría del discurso político y otras áreas que pueden ver ahí en la presentación. Estoy ya en las últimas semanas de mi tesis doctoral que escribí sobre crisis y desintegración, tratando de proponer un enfoque teórico para estudiarla. Y especialmente me he concentrado, por eso la presentación que viene después de esta me interesa muchísimo, en la desintegración de la UNASUR y el surgimiento del PROSUR como una institución de contrapeso o como una alternativa a este escenario, pero en un club de derechas, le he llamado también en la tesis. Entonces, si les interesa, y también pueden encontrar mis publicaciones y trayectoria académica por ResearchGate o academia.edu y Google Scholar, por supuesto. Entonces, comencemos a hablar. Ahora sí, entremos en materia sobre la Alianza del Pacífico. Tenemos que la Alianza del Pacífico es una institución que va a surgir en 2011 y que va a ser conformada por Chile, Colombia, México y Perú. Vamos a discutir un poco acerca del contexto de surgimiento en primer lugar y tenemos que se dio un antecedente de la alianza que fue el Arco del Pacífico de 2007. Inicialmente la intención de muchos de estos países era tratar de lograr que todos esos países de la costa pacífica latinoamericana estuvieran integrados en este contexto, pero eso fue bastante complicado en términos de las negociaciones, de los intereses que cada uno tenía. También por el lado de los centroamericanos había una cercanía mucho más grande o interés mucho más grande en ese momento del comercio con Estados Unidos. Entonces, finalmente fueron estos 4 países quienes decidieron juntarse para organizar este bloque. Eso se da también en un contexto económico, geoeconómico particular, que va a venir también de la crisis de 2008, de 2009, de las hipotecas y de los mortgages subprime, que por supuesto causó una crisis financiera y económica global, que le hizo pensar a los países de la Alianza del Pacífico que esos flujos de comercio y de inversiones que ellos habían estado recibiendo de Estados Unidos, de la Unión Europea,
pues iban a disminuirse y esa gran dependencia económica que existía para algunos, especialmente, por ejemplo, para el caso de Colombia, iba a tener que transformarse y que había que diversificar sus estrategias económicas y comerciales, algo que algunos ya venían haciendo por muchos años, como en el caso de Chile, por razones también políticas del contexto de la dictadura, y entre otras. Aparte de eso, tenemos también que en América Latina estábamos experimentando un ciclo de regionalismo que ha sido categorizado como poshegemónico, algunos lo llamaron también posliberal, en el cual especialmente esos proyectos alternativos de izquierda que venían surgiendo con la así llamada marea rosa, habían propuesto una integración que no estuviera tan enfocada en los temas económicos y comerciales, sino en temas políticos, temas sociales como la salud, como la educación, entre otros. Eso, sin embargo, desde la perspectiva de la Alianza del Pacífico, los miembros en ese momento previamente de la Alianza del Pacífico, no resolvía para ellos la incógnita sobre los temas comerciales, y como eran unos países y unos gobiernos bastante preocupados por estos asuntos, entonces dejaba la pregunta de, bueno, ¿qué vamos a hacer para continuar dinamizando nuestras economías? Una de las respuestas a las que se llegó en ese momento, y esto en especial con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia colombiana en 2010, fue tratar de relanzar la Comunidad Andina de Naciones en 2011. Hubo algunos acercamientos, hubo algunas discusiones incluso desde el año de posesión en 2010, hubo algunas reuniones con Ecuador, con Bolivia, con otros de los miembros que habían existido en ese momento, pero esto finalmente fue bastante complicado también por las divergencias ideológicas que existían con los gobiernos de los otros miembros de la CAN en ese momento. El otro contexto es que todos los países de la Alianza del Pacífico, bueno, en algún momento con la excepción de México, pero después ya no, tenían algún acuerdo complementario o simplemente acuerdos complementarios full-fledged con el Mercosur, pero no tenían un interés en participar como miembros plenos de la organización. Entonces surgía la incógnita de, bueno, si no vamos a entrar al Mercosur, si la comunidad andina se ha vuelto un zombie, como lo llama Julia Gray, entonces, ¿qué vamos a hacer para continuar avanzando en estas agendas de libre comercio que nos interesan? Entonces, ¿qué caracterizaba a esos países y qué es lo que nos da algunos de los elementos contextuales para la Alianza del Pacífico? Lo primero es que los países que la integraban ya tenían TLCs con Estados Unidos, con la Unión Europea, y algunos de ellos, como Chile, ya habían avanzado incluso en los TLCs con países del Asia-Pacífico. Hay una visión ideológica económica compartida entre sus miembros desde antes de su formación, y era que se veía la integración internacional, la inserción en el contexto global, pero también regional, principalmente basada a partir de elementos económicos y especialmente a través de la firma de tratados de libre comercio. Es decir, un poco la estrategia era firmar muchos tratados de libre comercio. Alguien la llamaba en una discusión, era un poco como hacerlo bien sin mirar con quién, y era básicamente firmar muchos TLC como estrategia simplemente, sin necesariamente tener una estrategia productiva que acompañara esto, sino diciendo, bueno, las fuerzas del mercado nos ayudarán a distribuir y regular un poco mejor todo esto. Ya existían también unos TLCs previos entre los miembros de la Alianza del Pacífico, y eso, por supuesto, facilitaba mucho la labor que iba a hacer después la constitución de esos elementos económicos y comerciales de la organización. Hay un aspecto que ha sido menos estudiado, y que pongo ahí por eso la referencia de un buen artículo que evalué para la revista Desafíos, que plantea que además hay una coincidencia más allá de los elementos económicos que tiene que ver con los aspectos políticos y especialmente con los aspectos de seguridad. Y ahí podemos ver que, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, estos 4 países se han alineado en gran parte, la mayor parte de las posiciones políticas con Estados Unidos, y especialmente también observando algunos de los elementos de la Asamblea General de Naciones Unidas en estos aspectos de seguridad, vemos una gran coincidencia entre esas agendas. Si bien esto no va a ser reflejado en la institucionalidad de la alianza, es importante tener en mente que esos elementos de coincidencia ideológica también contribuyen a la cooperación entre estos países, y que paralelamente a la Alianza del Pacífico se han firmado acuerdos
bilaterales en algunos casos o de cooperación triangular en otros casos que mencionaré más adelante. Otra parte de ese contexto va a ser que teníamos un incremento de la presencia de China ya en América Latina desde comienzos de los años 2000, un poco antes, que iba creciendo de una manera astronómica y de lo que se iban percatando muchos de estos países también en ese contexto de desaceleración económica por la crisis en Estados Unidos y la Unión Europea era que ellos tenían una visión compartida, los presidentes en ese momento, de que era necesario vincularse de una manera mucho más decisiva con lo que ellos veían que era la región económicamente más activa, más dinámica del mundo, que era el Asia-Pacífico. Y con todos estos elementos, entonces, ahí sí surge la organización. Ahora bien, haciendo un análisis de discurso, hicimos con un colega en 2019 un estudio tratando de ver cuáles eran los principales significantes, es decir, las principales palabras con las cuales los presidentes de la Alianza del Pacífico hablaban de la organización. Y esto como un ejercicio previo a discutir, bueno, ¿qué es eso de la Alianza del Pacífico? Que ha sido también una gran discusión dentro de la literatura y en la cual no hay mucho acuerdo. Hay acuerdo con respecto quizá a algunas características, pero no necesariamente con respecto al nombre. Y lo que nos encontramos es que, por ejemplo, sí se hablaba, cuando se hablaba de la integración, propiamente de la palabra integración, esto como un contraste a que, por ejemplo, Hugo Chávez prefería no utilizar la palabra integración porque decía que esto era un concepto muy neoliberal y prefería hablar de la unidad suramericana o latinoamericana, la patria grande, bueno, etcétera. Entonces, estos países sí hablan de integración en sus discursos. Cuando hablan de comercio, principalmente se refieren al libre comercio, hablan muchísimo del desarrollo y especialmente ese desarrollo llevado a los escenarios económicos, en un contexto que se está dando la construcción de Suramérica como una idea y una construcción geopolítica también, ya no solamente de Brasil y de otros países, sino también dentro del contexto de la UNASUR. Es importante mencionar que estos países muy marginalmente hablan de Suramérica, que principalmente van a hablar de América Latina. Y esto ya tiene un simbolismo porque, como vamos a conversar ahora, era de alguna manera el regreso de México a la región después de haber estado desde la firma de sus acuerdos del NAFTA en los años 90 muy distanciado de América Latina. Cuando se habla de ese comercio libre, es una de las palabras también que se usa para hablar de libre circulación, movilidad. Se enfatiza mucho el tema de la inversión, pero especialmente recibir inversión extranjera de otros países, potencias extrarregionales especialmente. Se discute mucho el tema del trabajo, de la educación, especialmente se hace mucho énfasis en el tema de la educación técnica y en la cuestión de la calidad, de ponerse al nivel de los estándares, por ejemplo, de organizaciones como la OCDE. Y otro significante que se utiliza muchísimo es el tema del crecimiento. Ahí vamos ya viendo algunos de los contornos ideológicos a partir de estas palabras clave que van a ser parte de la Alianza del Pacífico. Entonces, bueno, ya mencionamos la América Latina como esa construcción de la SINECDO, que es decir, siempre mostrar una parte como el todo, siempre podríamos incluir más países, estos son los que ellos deciden incluir. La relación con los países desarrollados se concibe en esos discursos como socios. Y esto ya marca una diferencia, por ejemplo, con el discurso que tenía un Lula, que hablaba de tener una relación cordial, pero un poco distante también de esos países desarrollados y más bien integrarse Suramérica. No, para ellos hay que construir socios y especialmente hay que hacernos socios de los defensores del libre comercio. Se construyen entonces como parte de los temas principales, el libre comercio, la movilidad que ya discutía, y lo que se puede observar a partir de ahí podemos inferir, si hacemos un análisis ideológico, es que por supuesto esto tiene que ver con una ideología neoliberal. Se habla también en sus documentos fundacionales de que quienes sean miembros de la Alianza del Pacífico deben defender también la democracia liberal y esto entendido como la separación de poderes. Aquí vemos una referencia que voy a discutir un poco ahora con tratar de marcar un contraste con especialmente lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿A qué se opone el discurso de la alianza? Trata de oponerse a todo lo que sea interpretado por sus países como proteccionismo. Miren que ahí no hablamos, como se habla en otras ideologías, de una regulación de la economía, de una intervención del Estado a favor de la justicia social, etcétera. No, proteccionismo ya implica que estamos desde una ideología bastante particular en la cual
la participación del Estado dentro de la economía es vista con mucho recelo, con mucha sospecha. Entonces, ¿hacia quiénes se construye ese discurso? A pesar de que se evita mucho la mención literal, podemos entender que cuando se habla de otros mecanismos de la región que sí intervienen más en la economía, pues es una referencia bastante directa, indirecta, diría un amigo, hacia las organizaciones del Mercosur y del ALBA. Algunos habían planteado inicialmente que también quizás esto era un contrapeso a la UNASUR, pero estudiando esto en detalle en un texto que se llama Alianza del Pacífico y Brasil, una estrategia de impugnación, se puede ver que realmente todos estos países siguieron participando en su momento en la UNASUR, entonces que al menos directamente no era parte de la estrategia, sino más bien en los temas, enfocarse en estos temas económicos, y ya voy a referirme a esto. Podemos señalar también, y esto hace parte del enfoque que les estaba contando que he desarrollado para la tesis doctoral, que con gusto también puedo compartirles en los próximos meses, si alguien tiene interés, es que hay unos actores principales de la integración que se identifican también en los discursos. En el caso, por ejemplo, de Chávez, eran los pueblos de América Latina, más que los empresarios o más que las élites políticas. En el caso de Lula, era un mix, un poco tanto entre esos movimientos, entre la ciudadanía. Él se refería mucho a este concepto, pero también mencionaba que era importante también que los empresarios participaran de esa integración. Para los miembros de la Alianza del Pacífico, para sus presidentes, sus discursos sí son los empresarios, el actor clave dentro de este contexto. El sector privado es el que debe mover la integración. Y ahí hay uno de los discursos de Santos donde él dice, miren, somos nosotros los presidentes los que tenemos que escuchar al sector privado, como Manuel Santos, el expresidente de Colombia. Somos nosotros los presidentes los que tenemos que escuchar al sector privado porque ellos son los que saben. Básicamente ellos nos tienen que guiar y nosotros pues vamos haciendo las reformas en políticas y económicas que sean necesarias para avanzar ese sector. Entonces, ahí viene la pregunta. Un poco por el nombre de la bestia, si me permiten la expresión. Viene la pregunta que plantea la artista y filósofa Rihanna en 2010, que es, ¿cuál es el nombre de esto? ¿Qué tipo de organización es la Alianza del Pacífico? Es una alianza, primero que todo, lo que nos indica, por supuesto, si quisiéramos plantearlo en términos de la literatura académica, las relaciones internacionales, es que una alianza pues tiene necesariamente un componente militar o de seguridad o alguno de estos aspectos, y lo que vemos es que la alianza no tiene ninguno de estos elementos, aunque no hay que perder de vista que sí hay un alineamiento, como lo mencionaba, en temas de seguridad, así eso no se vea reflejado en los elementos institucionales de la organización. Se habla también del regionalismo abierto, que fue una de las primeras categorías que se le asignaron. Alguien decía, bueno, esto es un revivir del regionalismo abierto de los años 80, pero aquí tenemos, y esa quisiera que fuera una de las primeras clarificaciones que hacemos sobre este punto. Tenemos que realmente el regionalismo abierto, con las estructuras institucionales y las estrategias que tenía en los años 90, no puede compararse a lo que va a tratar de hacer la Alianza del Pacífico como estrategia económica y comercial. ¿Por qué? Porque el regionalismo abierto surge con una propuesta fundamental que va a ser tratar de integrarse primero entre ciertos países de la región, es decir, como una especie de escala, para ahí sí insertarse en los escenarios globales. Y esto, en teoría, iba a permitir una posición de negociación con potencias extrarregionales de una manera teniendo un peso en la negociación mucho más grande que si los países lo hicieran de forma individual. Esto es algo que no le va a interesar a la alianza y por eso no va a plantear un arancel externo común. La alianza no va a plantear, por ejemplo, un mercado común, no va a plantear unas estrategias de política económica mancomunadas, sino que más bien lo que va a tratar de enfatizar es lo que llamaría Jorge Garzón, por ejemplo, un regionalismo cruzado. Firmar acuerdos de libre comercio va a dejar la puerta también bastante abierta para que cada país negocie los acuerdos de libre comercio que quiera, que necesite individualmente, y no necesariamente que esto tenga que hacerse en forma de bloque. Entonces ahí vemos una diferencia fundamental. Y
Desde el punto de vista de la economía política internacional, la estrategia de ese regionalismo cruzado es tratar de, por un lado, aprovechar esa libertad de alguna manera que le permite a estos países negociar y más bien negociar sus acuerdos y hacer los ajustes estructurales que implican esos acuerdos de una manera que beneficie a los ritmos y a los sectores de cada país y no del bloque como tal. Otros nombres que se le han dado a la Alianza del Pacífico son un regionalismo minimalista, un regionalismo proliberal, en el sentido que enfatiza mucho estos aspectos del libre comercio que hemos señalado, pero con una infraestructura, una estructura institucional muy mínima. Se habla del regionalismo libre cambista, también enfatizando ese tema del libre comercio. Nolte le ha llamado una estrategia un poco de marketing, de marca, de construir la Alianza del Pacífico como una marca que es atractiva para los comerciantes, que es atractiva para otros países, especialmente del mundo desarrollado o de Asia, más que como una organización o con un gran contenido institucional o una gran profundidad institucional. Es por eso que él y Garzón también le han llamado un regionalismo económico superficial o han empezado a utilizar el concepto del minilateralismo como para ilustrar esos foros y esas organizaciones que tienen una cantidad bastante pequeña de miembros, pero que por eso mismo entonces pueden avanzar un poco más en las agendas que les interesan. Ahí tenemos, por supuesto, a la profesora Heyani, que también ha hablado de ese concepto de poca profundidad, es decir, bien leve en la profundidad, pero mucha posibilidad para la ampliación de la Alianza del Pacífico en términos de sus miembros y especialmente lo que vamos a denominar sus estados asociados. Otro concepto que hemos acuñado tratando de reflejar esa ideología neoliberal con mi colega Eduardo Pastrana ha sido el de que es un regionalismo pro-neoliberal más que un regionalismo abierto, es decir, es una visión un poco más radical de las cuestiones económicas en esos aspectos neoliberales que lo que planteaba el regionalismo abierto de los años 90. Ahí me parece importante también la mención al regionalismo líquido, que por supuesto entonces hace parte o refleja también esta idea de esas estructuras institucionales bastante leves. Ahora bien, algunas de las respuestas que vamos a encontrar por parte de la región en los primeros momentos del surgimiento van a ser, por ejemplo, bueno, eso en realidad es una estrategia de marketing, es un nuevo envoltorio para viejos acuerdos, no se compara para nada con la estructura del Mercosur. Esto lo van a decir, por ejemplo, Marco Aurelio García, Antonio Patriota, que, bueno, el exministro de Relaciones Exteriores en algún momento en Brasil y el asesor para la presidencia en estos asuntos internacionales. Por parte de Evo Morales y algunos miembros del ALBA, se va a hablar de un intento de Estados Unidos para habilitar la integración en América Latina. Rafael Correa la va a llamar una aventura neoliberal sin justicia social. Entonces, algunas de las primeras interpretaciones, y pensemos nuevamente que estamos en el año 2011, 2012, 2013, van a decir, bueno, esto básicamente es un enfrentamiento entre los países de la Alianza del Pacífico y especialmente entonces ahí con ese México que va a disputar el liderazgo regional y Brasil y los países del Mercosur. Sin embargo, y a pesar de que en los miembros fundadores de la alianza este interés de cuestionar más directamente los elementos económicos y especialmente los elementos del régimen político, como en el caso de Venezuela, sí existía, es decir, sí hubo estas intenciones en los momentos fundacionales de la alianza, va a venir un cambio importante que va a terminar desmontando ese panorama. Y desde mi perspectiva, ese cambio lo va a traer en gran medida la llegada de Bachelet a la presidencia de Chile, porque va a terminar con ese consenso ideológico neoliberal y van a colocarse entonces algunos matices a ese consenso ideológico. Y se va a empezar a hablar, y ahí hay unas entrevistas muy buenas y unos artículos de quien fuera también su canciller, Heraldo Muñoz, de una convergencia en la diversidad. Es decir, ya no bloque, contrapesos ideológicos, sino tratar de encontrarnos en los puntos que podemos ponernos de acuerdo, por ejemplo, especialmente en el tema de las cadenas de valor regional, del que hablaré un poco más, en las cuestiones de turismo, tratar de acelerar entonces los acuerdos que ya se han firmado de complementación económica y, en fin, tratar de encontrar entonces más que esos puntos de divergencia, esos puntos de convergencia entre los países. Entonces termina esta idea de los bloques como una confrontación
por lo menos abiertamente ideológica, y el discurso se va a suavizar muchísimo más. Especialmente esto lo vamos a ver en varios encuentros entre Bachelet y Santos, y van a decir, bueno, nos interesa más bien una concordia regional. A Santos, por supuesto, esto también le interesaba porque estaba en medio de las negociaciones de paz con las FARC y estaba buscando acercarse muchísimo más a la región, así que ideológicamente no le interesaba pelear con quienes podrían ser y fueron muchos de sus acompañantes al proceso de paz y garantes internacionales del proceso de paz, como lo fue Cuba, como lo fue Venezuela en su momento. Esto va a terminar evolucionando un poco más en otras presidencias, en otros gobiernos, como en el caso de la hoja de ruta que se traza entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, un plan de acción que se va a trazar también con algunos de los temas y agendas que ya he mencionado. Eso termina también un poco con esa supuesta disyuntiva entre Atlántico y Pacífico que plantean algunos, Atlántico por supuesto Mercosur y Pacífico los países de la alianza, pero algo que hay que señalar es que un elemento interesante es que igual hay miembros de la alianza que tienen mucho más comercio todavía y mucho más desarrollo de sus puertos por el lado del Atlántico, como es el caso de Colombia, y no necesariamente han desarrollado mucho sus puertos del Pacífico, como lo podemos ver en el caso del puerto de Buenaventura en Colombia. Algo que va a mantenerse entonces, y con esto cierro ya como esta parte de la caracterización, es que la alianza va a tratar de marcar mucho más ese énfasis en los elementos económicos, comerciales, y no meterse en discusiones políticas. Por ejemplo, algunos periodistas le van a pedir a los miembros de la alianza, por favor, tomen una posición frente a lo que está ocurriendo en este momento con Nicolás Maduro, etcétera. Y los miembros de la alianza, si bien vamos a ver que van a terminar actuando después en escenarios como el Grupo de Lima, en escenarios como el Prosur, en esta situación ellos van a decir, desde la Alianza del Pacífico no se puede decir nada porque este no es un foro político. Entonces, aquí nos marca un poco el fin de esa dinámica o de esa vista del análisis simplemente como una confrontación ideológica. Ahora un meme, y para decir que algunos de los elementos con los cuales caracteriza la Alianza del Pacífico lo que hace, aquí vemos que uno de sus objetivos centrales es facilitar la libre circulación de capitales, personas, bienes, servicios y promover una integración profunda. Y este elemento, este adjetivo de profunda fue algo que causó también una discusión muy grande entre las y los analistas de la Alianza del Pacífico al comienzo, porque decían, bueno, pero ¿qué de profundo tiene esto? Sí. Ahí sí, yendo al otro lado del meme, no hay mercado común, no hay un arancel externo, se deja abierta la puerta para negociar bilateralmente acuerdos con actores externos y la estructura es más bien bastante ligera, casi que esa estructura se la lleva el viento, ¿no? Entonces, esa estructura ligera, argumentaban ellos, era parte de unas lecciones aprendidas. Por ejemplo, Piñera decía, bueno, pero es que la América Latina tiene tantas cumbres que parece una cordillera, ¿no? Parece una cuestión de montañas, de tanta cumbre que tenemos en la región, y por lo tanto, entonces lo que tendríamos que hacer es tratar de encontrar un organismo que concentre un poco más lo que nos interesa, pero sin meternos a crear una gran institucionalidad, ni una secretaría permanente, ni nada de esto, sino simplemente dejar eso en una burocracia mínima. Acá tenemos parte de la estructura, tenemos que el tema de los presidentes juega un gran papel. Ahorita la presidencia pro tempore, que se rota cada año, la tiene México. Tenemos un acuerdo marco, que es el que se va a crear. Primero se firman unas declaraciones en 2011, el acuerdo marco 2012. Va a haber un consejo de ministros, que es el que se va a encargar dentro de cada una de las áreas que trabaja la Alianza del Pacífico de discutir esto, que hace parte también de ese grupo de alto nivel. Hay unos coordinadores nacionales, que son los encargados de mover varias de las agendas, y unos grupos técnicos a los que ya me voy a referir en un momento. Tenemos también que hay un consejo de cooperación, que es el que maneja todos los aspectos con relación a los estados observadores. Hay un consejo empresarial, y aquí vemos nuevamente que el tema del sector privado es fundamental para los países de la Alianza del Pacífico, y tener un acompañamiento entonces de representantes de la industria, de los sectores económicos de los países. También eso se ve reflejado en que se encuentran los consejos de ministros de finanzas. Y hay también una comisión interparlamentaria. Miren que ahí no se habla de crear un parlamento conjunto, sino que son miembros de
los congresos de cada país, que tratan de hacer acompañamiento y, por tanto, también de conocer de los temas para que puedan aprobarse los acuerdos en los congresos nacionales de una manera más rápida, de una manera más expedita. Sobre esto de los estados observadores voy a hablar en un momento. Bueno, estas áreas, como lo ven, son bastante diversas dentro de la Alianza del Pacífico, pero algo que habría que destacar es que a pesar de que se mencionan aspectos como cultura, como ciencia, tecnología e innovación, como las reformas laborales y muchos otros de estos elementos, es siempre algo que va direccionado al elemento del comercio. Es decir, no va a haber un énfasis, por ejemplo, en lo laboral, de aprobar reformas conjuntas en aspectos sociales, etcétera, necesariamente, sino cómo ese tema de lo laboral permite el movimiento de ciertos actores del comercio, de ciertos hombres y mujeres de negocios a través de la alianza. Entonces, todo muy enfocado y limitado, podríamos decir, a esos aspectos comerciales. Ahorita voy a ir mencionando algunos de los aspectos de esos grupos técnicos, de cómo han intervenido en ciertas agendas. Pero por ahora, algo que se puede reconocer de la alianza. Se logra crear una bolsa de valores para los países de la alianza y que conjuntamente se presenten ellos también y sus empresas a la bolsa de valores. Se facilita el viaje, pero miren que nuevamente el viaje no es para todo el mundo, no es para todos los ciudadanos y ciudadanas, sino que es para personas de negocios. Se han facilitado algunas becas, intercambios académicos, esto sí me parece que es bastante importante, si bien por supuesto también lo han hecho otras organizaciones de la región, pero esos intercambios culturales son fundamentales para reducir elementos de racismo, elementos de la xenofobia que hemos experimentado también como parte de las migraciones y que es algo que ha sido una buena experiencia hasta cierto punto en Europa también con el programa de Erasmus, de que las personas puedan estar en otro país en un momento dado, sepan lo que es ser migrante, en ocasiones no hablar el idioma y puedan identificarse y tener más empatía con las personas que llegan a sus países en busca de oportunidades o de apoyo. Algo que ha crecido también durante estos años es las inversiones entre los países y especialmente las inversiones desde las multinacionales latinoamericanas, las multilatinas. Ahí vemos una inversión importante, por ejemplo, de Colombia en Chile y viceversa. Y una estrategia que ha sido interesante, sobre todo en ese tema de ahorrar costos, que como vemos les interesa muchísimo a los miembros de la Alianza del Pacífico, es poder hacer embajadas conjuntas, es decir, que en el mismo edificio, la misma oficina, pueden operar ellos en varios países y vemos que la han tenido, por ejemplo, en el caso de Marruecos, en algunos países de África, curiosamente, la embajada de la OCDE también ha sido compartida por algunos de los países miembros de la Alianza del Pacífico, pero también algunas embajadas en Asia. Y ahí sí vemos una articulación que puede ser importante en este aspecto. Para reducir costos también, en vez de hacer grandes cumbres, solamente se han planteado muchas reuniones virtuales, que eso creo que es algo que en estos tiempos de Zoom y demás puede tener su valor, especialmente para los coordinadores nacionales. Yo diría que en el caso de los y las presidentes sí es importante que se sigan encontrando, ¿no? Algo que también se ha promovido como una estrategia, ahí sí nuevamente de marketing, ha sido hacer estas macro ruedas de negocios donde empresas, compañías, pero también los diplomáticos presentan esas oportunidades de negocios, de invertir, de hacer comercio con los países de la Alianza del Pacífico y los han presentado en Estados Unidos, los han presentado en Asia. Entonces, esto hace parte de los logros. Algo que ha llamado mucho la atención de algunas personas que estudian la Alianza del Pacífico, aunque yo creo que viendo cuántos observadores tienen otras organizaciones, tampoco es que sea una cosa del otro mundo, es que la Alianza del Pacífico pues tiene muchísimos estados observadores. Algo que, por supuesto, es interesante, como lo pueden ver en la imagen, es que en el caso de los observadores por regiones, tenemos más observadores de la Alianza del Pacífico, una alianza que en teoría está orientada hacia Asia, pero tenemos más observadores de Europa. Y esto porque en un contexto, como lo voy a mencionar en un momento, de un desafío a ese libre comercio global, a esa estrategia de la globalización que está en crisis, de basar el crecimiento en el comercio y especialmente en el libre comercio, pues los europeos han estado interesados en una organización que en medio de ese contexto abiertamente estaba diciendo, nosotros sí queremos seguir haciendo libre comercio y queremos incluso profundizar lo que existe ya, ¿no? Entonces creo que de esta manera también se puede leer ese gran acompañamiento que le han hecho muchos estados observadores. ¿Qué otros estados miembros podrían entrar a la Alianza del Pacífico? Recordemos que son 4 los miembros plenos: Colombia, México, Perú, Chile. Se ha hablado desde el comienzo casi
del ingreso especialmente de Panamá, de Costa Rica. En Panamá, por algunas diferencias comerciales, algunas disputas comerciales, eso ha estado estancado. En el caso de Costa Rica, especialmente por recelos de los sectores económicos, especialmente los agricultores y algunos sectores políticos, esto se había puesto en stand-by, aunque al parecer el nuevo gobierno está interesado en reactivar esa entrada dentro de esa membresía plena, y Ecuador también ha hablado muchísimo y ha estado avanzando en este tiempo en poder acceder a la Alianza del Pacífico. Ahora bien, aquí un apunte como le llamamos en las conferencias académicas, un apunte más de cóctel, y es que conversando con diplomáticas de los miembros de la Alianza del Pacífico, realmente no hay un afán, no hay una necesidad urgente por parte de los países miembros plenos ya de la Alianza del Pacífico en ampliar muchísimo la alianza. Y eso con una mentalidad fundamental, y es que hasta ahora, desde la perspectiva de ellos y ellas, realmente lo que se ha logrado también más fácilmente porque hay que coordinar con menos gente, ¿no? Y aquí está un poco esa idea del minilateralismo que estaba señalando hace unos momentos. Entonces, más lo que le interesa a la alianza, o le ha interesado en los últimos años, es esta otra categoría llamada el Estado asociado. ¿Cómo surge esa categoría dentro de la alianza? Porque es algo que no existía al comienzo de la alianza. Entonces vamos para esto a ver un chat de WhatsApp. Entonces resulta que había un grupo llamado el Trans-Pacific Partnership, que después va a ser el Comprehensive Trans-Pacific Partnership, Comprehensive and Progressive, cuando llega el señor Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, y una de sus primeras acciones va a ser salirse de ese acuerdo transpacífico, que era visto en parte como la pata económica de su estrategia para contener a China en Asia. Otra parte tenía la modernización de los acuerdos militares con acuerdos en Asia-Pacífico. Y entonces llega Donald Trump, por supuesto, con su discurso contra el comercio global, Make America Great Again, ¿no? Tratar de traer nuevamente las compañías, de alguna manera decirle a las compañías estadounidenses que produjeran mucho más en el país, y por supuesto entonces eso no iba de la mano con firmar acuerdos comerciales ni con Asia-Pacífico ni otro que se estaba negociando en ese momento con la Unión Europea. Tenemos que se van a juntar entonces estos países. ¿Cómo estamos de tiempo hasta ahí? Esto se apagó aquí el reloj. Más 10, 15 minutos, ¿sí? Perfecto, perfecto. Listo. Entonces, tenemos que, reaccionando a esta coyuntura, Chile va a convocar una juntada en Viña del Mar ese mismo año, muy rápidamente, y ahí van a entrar entonces de la Alianza del Pacífico, es la juntada, pero van a invitar también a los otros miembros del acuerdo TPP, a China, a Ecuador y a Corea del Sur. Entonces, entran al chat. Y de una de las de los puntos de esta reunión en Viña del Mar, además de, por supuesto, pasarla muy rico, era cómo vamos a defender el escenario del comercio libre a nivel global. Y es entonces la creación de la categoría del Estado asociado una de las respuestas para solucionar esta problemática, esta disyuntiva en la que se encontraban estos países, teniendo que la superpotencia estaba diciendo no vamos a jugar más a ese juego llamado libre comercio. Entonces, la categoría del Estado asociado va a permitir que otros países, sin entrar a ser miembros plenos de la Alianza del Pacífico, sí firmen unos acuerdos comerciales o profundicen los acuerdos comerciales con los miembros del bloque. Aquí, entonces, tenemos que realmente al final muchas de esas negociaciones, a pesar de que se trata de avanzar dentro de los mismos espacios, van a terminarse realizando también de manera bilateral. Vamos a tener que uno de los primeros que van a pedir acceder a esa categoría fueron algunos de los que estaban invitados a la reunión. Va a estar ahí Nueva Zelanda, Singapur, Australia y Canadá. Tenemos que el estado que ya ha completado y ha entrado como parte de la Alianza del Pacífico como estado asociado a comienzos del año fue Singapur. Y ahí hay que decir que hubo un momento tenso con la llegada de Iván Duque para la Alianza del Pacífico. Escribimos un gigafocus en ese momento de que era un trial by fire, una prueba de fuego para la Alianza del Pacífico, porque había una de las promesas de campaña de Duque había sido no firmar más TLC, y especialmente había recelos, por ejemplo, de los sectores lecheros en Colombia, porque competir con Nueva Zelanda, que es uno de los países más competitivos del mundo en este producto en específico, podría haber llevado a la quiebra a muchos de sus productores. Finalmente
se soluciona el impasse diciendo, bueno, va a haber algunos temas que vamos a dejar fuera de la negociación y continuamos avanzando en las negociaciones con los estados asociados. Ahí tenemos que va a haber otro estado asociado que también está en este proceso, bueno, perdón, un estado que está como candidato a estado asociado que va a ser Corea del Sur. Y solo para poner esto un poco en contexto, para que les quede ahí en la presentación que se las compartimos, tenemos que esto plantea una visión un poco geoeconómica de quiénes están en qué bloques. Entonces tenemos que con la salida de Estados Unidos vamos a tener una cantidad de países que van a participar dentro de ese CPTPP, que va a ser ese acuerdo integral del Asia-Pacífico. Tenemos que varios de los países de la Alianza del Pacífico, con la excepción de Colombia, no van a participar ahí. Pero tenemos también que varios de los miembros de ese acuerdo integral participan del Regional Comprehensive Economic Partnership, que es un acuerdo que está liderado por China. Ahora, lo interesante, podemos ver aquí que algunos de estos miembros, como Corea del Sur, que recuerden que fue invitado a la reunión de Viña del Mar, y otros que no necesariamente entonces están en la Alianza del Pacífico, van a ser los que terminan aplicando a esa categoría de estados asociados. Entonces, lo que tenemos para los que no aplican a esa categoría de estados asociados, podemos ver una lista de países que quizás en un futuro próximo o a mediano plazo podrían también estar interesados en aplicar a estas categorías, especialmente porque algunos como Japón ya tienen tratados de libre comercio con miembros de la alianza. Vemos que por acá muy solita, en una esquina está Colombia, que en su momento, y recordando un poco que las propuestas del candidato Hernández eran cerrar 30 embajadas, Colombia quiso entrar a algunos de los foros de Asia-Pacífico, entre esos el foro de la APEC, pero en ese momento Uribe cerró un montón de embajadas diciendo que a él no le servía, que mucha burocracia, no sé qué, y fueron esos países los que después entraron, petaron también a Colombia de entrar a ese acuerdo de la APEC, y que finalmente esto rezagó también la entrada de Colombia a otros acuerdos como el TPP. Entonces, esto para ver un poco las consecuencias de esas estrategias de austeridad sin estrategia, sin norte ni derrotero. A esta estrategia entonces de la Alianza del Pacífico de relacionarse con países de otras regiones, porque miren que ya no es regionalismo entendido en un sentido de los países de la proximidad geográfica, sino que es un regionalismo cruzado, como lo estamos llamando, pero es un regionalismo también con otras regiones, es decir, un interregionalismo. Y en un documento de 2018 lo denominamos con un colega un interregionalismo post-TPP, es decir, un interregionalismo que plantea la alianza con estados asociados, pero también con organizaciones acercarse a organizaciones como la ASEAN, en un contexto donde el acuerdo del Trans-Pacific Partnership perdía a su socio principal, que era Estados Unidos. En ese aspecto de las relaciones interinstitucionales, es decir, relaciones con instituciones, que es una parte de ese interregionalismo, porque ya nos referimos a la parte de los estados, que eran los estados asociados. Entonces tenemos que hay unos acuerdos firmados con la Unión Europea, con la Unión Euroasiática, con el ASEAN, con el Mercosur, como ya mencionábamos en la hoja de ruta del plan de acción, y también con la Organización de Cooperación Económica y el Desarrollo. Especialmente la agenda con el ASEAN ha sido más intensa, la agenda con el Mercosur en estos aspectos, pero es importante ver un poco como cuál es la tendencia de estos países. Ya saltando en el tiempo, para el año 2018, la Alianza del Pacífico se plantea una visión 2030, en la cual tiene unos objetivos ahí. Yo les seleccioné algunos que tienen más que ver no con los aspectos económicos, comerciales, de plataformas digitales y demás, que es interesante, pero no es mi foco de esta presentación, lo que tiene impacto para las relaciones internacionales. La Alianza del Pacífico dice que quieren 10 estados asociados nuevos, acercarse más a organizaciones como la OCDE para que otros entren como sus miembros, estar en diálogo con el G20 y especialmente contribuir al sistema multilateral del comercio de la Organización Mundial del Comercio, OMC. La cooperación con otros bloques que ya mencionábamos está como un punto a priorizar, ASEAN, obtener el estatus en APEC, que especialmente le hace falta a Colombia, y tratar en general de lograr ese objetivo macro de un área de libre comercio con Asia-Pacífico. Y miren que esto va de la mano un poco con lo que estaba planteando en esas bolitas del contexto geoeconómico hacia el futuro. Se habla de una relación de cooperación estructurada con la Unión Europea. Aquí podemos ver especialmente que la Unión Europea
ha brindado asistencia técnica y ha ofrecido asistencia técnica a los miembros de la Alianza del Pacífico, así como el Banco Interamericano de Desarrollo, promover la cooperación sur-sur y trabajar también en proyectos muy activos con los estados observadores, que ya vemos que son un montón. Algunos desafíos para ir cerrando esta presentación. ¿Qué hay hacia el futuro? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los problemas que ha experimentado la Alianza del Pacífico? Bueno, lo primero, y esto es algo que se planteaba desde las críticas del comienzo, es que el comercio al interior de la Alianza del Pacífico, intra-Alianza del Pacífico, es bajísimo, ¿no? Con suerte logra pasar el 3% y en el caso de México es mucho menos representativo. Tenemos que la Alianza del Pacífico está mucho más orientada hacia sus socios en otras regiones y, por tanto, esto plantea un reto adicional. Esperen a ver si tenía la gráfica aquí. Sí, por ejemplo, veamos esto en el caso de Colombia. Colombia, vemos en la línea de arriba lo que Colombia exporta hacia el mundo y en la línea de abajo lo que Colombia exporta hacia la Alianza del Pacífico. Es decir, una diferencia abismal, y esto no ha mejorado necesariamente muchísimo con estos años de la Alianza del Pacífico. Un poco en algunos años, pero en el contexto actual nuevamente se ha desplomado. Sin embargo, esta relación con potencias como Estados Unidos, como China, como la Unión Europea, ha radicalizado el proceso de reprimarización productiva, que se refiere a que nuestros aparatos industriales en muchos casos han quedado en su mínima expresión o desmantelados por la exportación de materias primas, café, petróleo, banano, que ha sido lo clásico que se exporta a esos países más desarrollados desde la época de la colonia. Una interrogante adicional que se ha planteado aquí es entonces algo que mencionan en algunos documentos y por supuesto lo mencionan muchos analistas: es necesario crear cadenas regionales de valor y especialmente insertarnos de una manera no solo con materias primas en las cadenas globales de valor. Esto se hace como en productos sencillos. Puede ser que Chile hace la mermelada, Colombia hace el tarro, Perú pone la tapa y lo venden conjuntamente desde México, ¿cierto? Esos encadenamientos productivos y especialmente las cadenas regionales requieren, eso sí, una coordinación macroeconómica de política comercial que hasta ahora no hemos visto en la Alianza del Pacífico. Incluso en el último documento 2030 ya ni siquiera se habla de las cadenas de valor, sino de encadenamientos productivos, que es algo que queda regulado más bien un poco por el dios mercado, en el que crean varios de los presidentes fundadores de la alianza, ¿no? Pero sin esa facilitación, pero también sin la creación de incentivos para que se creen esas cadenas regionales de valor, va a ser muy complicado, lo cual es lamentable por una razón fundamental, y es que a pesar de que el comercio entre los miembros de la alianza es bastante bajo, es un comercio de muy buena calidad, y eso lo podemos ver en esta gráfica. Miren que Colombia es un país que exporta principalmente combustibles, carbón y alimentos. Hacia la Alianza del Pacífico, el 50% de lo que exporta son manufacturas, son productos con valor agregado, especialmente un valor agregado intermedio, podemos decir, y esto lo han mostrado también varios de los informes de la CEPAL, pero por supuesto aquí estoy trabajando con algunos de los datos de ALADI. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un gran potencial aquí realmente para exportar y tratar de reducir esa dependencia de las commodities que nos mantiene a los latinoamericanos y especialmente a muchos suramericanos en ese vaivén de los precios internacionales del petróleo, en ese vaivén internacional de los precios internacionales de las commodities. Hay un potencial aquí si se logra realmente continuar avanzando en esos encadenamientos productivos. Pero aquí no nos podemos quedar, como se ha hecho en la etapa inicial de la Alianza del Pacífico, de decir, vamos a identificar encadenamientos productivos. Eso no es suficiente. Es necesario avanzar en políticas en este aspecto y eso es algo que no se ve todavía dentro de la Alianza del Pacífico. Hay otro tema que es la inversión en investigación y desarrollo. Esa inversión es fundamental porque tenemos países con inversión en investigadores, en laboratorios, en incluso investigación en ciencias sociales con unos presupuestos grandísimos para estos rubros y que eso permite, por supuesto, la innovación, la competitividad, pero en el caso de varios miembros de la alianza, vemos que algunos de los miembros con los que se estaría negociando nos llevan años luz en este aspecto. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el ranking de competitividad global, que muchos de estos países, y parte de lo que forma este ranking es justamente esa inversión en investigación y desarrollo, pues muchos de esos países asiáticos nos llevan una ventaja grandísima en el caso de los miembros de la ASEAN. Tenemos también que
se discute el tema de la institucionalidad, una institucionalidad ligera, quizás que ha servido para que no haya demasiados costos de transacción y que los países tampoco piensen demasiado en salirse, porque al final pues como que ni quita ni pone demasiado estar ahí, pero que mostró sus límites también cuando frente a cuestiones como el COVID-19 tuvo unas estrategias pues bastante pobres, finalmente se terminó canalizando todo por otra institución que no estaba para nada preparada, que era el Prosur, pero que realmente no podía compararse a la institucionalidad, por ejemplo, del Consejo Suramericano de Salud que existía dentro de la UNASUR y que varios miembros de la alianza, en ese momento particularmente Colombia, entre otros, participaron en desmantelar. Entonces hay una interrogante ahí, por ejemplo, que no existe una Secretaría General que pueda ir asesorando en cómo seguir avanzando en otros temas comerciales, que pueda solucionar disputas, como lo hemos visto en el caso del COVID en Centroamérica. El secretario general fue clave para resolver disputas ideológicas entre presidentes y decir, miren, ustedes quédense allá calladitos, que se ven más bonitos, y más bien nosotros vamos de una manera técnica a seguir avanzando desde la Secretaría General en la respuesta al COVID. Entonces vemos que esta institucionalidad, sin ser una institucionalidad gigantesca, sí puede contribuir, y esto hace parte de la discusión de lo que podría haber dado una mejor respuesta desde el regionalismo de la alianza a cuestiones como la pandemia. Entonces, bueno, una última slide. Con respecto a los retos y los nuevos escenarios, tenemos que hay una infraestructura también bastante deficiente, especialmente en el tema de los puertos, pero también no hay una vía ferroviaria que conecte a estos países y que les permita comerciar de una manera más económica. Las conexiones con México, por ejemplo, son mínimas, pero los puertos también del Pacífico, como mencionaba en el caso de Colombia, hay un atraso gigantesco, y especialmente estas regiones que también son regiones con comunidades históricamente marginadas, como las comunidades afro, como las comunidades indígenas, no han recibido una inversión del Estado. Vamos a ver si en este nuevo contexto político, por ejemplo, en Colombia, eso puede cambiar. Tenemos también que esa visión 2030, que recordemos que planteaba incorporar 10 nuevos estados asociados, se enfrenta a un contexto de proteccionismo global, que ya no es solamente Estados Unidos, sino vemos el ascenso también de nuevas derechas, especialmente derechas nacionalistas, patrióticas, la llaman Zanauja, con el colega Camilo también, que ya están muy escépticas de ese comercio global. Entonces, ¿hasta qué punto se puede lograr esas metas que se han planteado desde esa visión 2030? Bueno, vemos que en los países de Asia realmente el tema del libre comercio sigue avanzando, así que quizás sea más por ese lado que con otros socios históricos, por ejemplo, de la Unión Europea y de Estados Unidos. Ahora tenemos un contexto inédito, y esto fue una de las modificaciones a la presentación de ayer, porque tenemos una alianza del Pacífico por primera vez completamente de izquierdas. Esto para algunos analistas, y especialmente en el momento en que llega AMLO, que fue el primer presidente de izquierdas que llega a la Alianza del Pacífico, después de lo que ya hemos planteado el escenario de Bachelet, digamos que vuelve a llegar un presidente de izquierdas a la Alianza del Pacífico, y decían, no, eso va a ser el final del consenso ideológico, porque ya no van a estar de acuerdo tampoco con respecto a lo de Venezuela y a otra cantidad de temas. Bueno, lo que tenemos hasta el momento es que realmente a AMLO no le ha interesado muchísimo esto. Él ha dado más bien una cierta continuidad. Recordemos que uno de sus eslogan de campaña era: la mejor política exterior es una buena política interna o una buena política doméstica. Entonces, esa asociación que se hace me parece muy ligera desde algunos analistas, de decir es que izquierda significa contra el libre comercio. No necesariamente. Quizá lo que podamos ver, y esto sí es un punto importante, es una ralentización, una apuesta quizá de algunas de esas negociaciones con estados asociados on hold, en el caso de Gustavo Petro, por ejemplo, porque no es un personaje que yo vea de buenas a primeras firmando un montón de TLCs con estos países. Quizá se negocien en otras condiciones, pero lo que tampoco veo es que simplemente es una patada al tablero, sino que acuerdos que ya se hayan firmado, que ya estén bastante avanzados, pues seguramente se van a respetar. Lo que yo sí veo es que un tema importante va a ser ese tema de cómo se puede articular América Latina, y especialmente una mención de hablar de una integración más decidida con América Latina, que él proponía América Latina de integración más decidida, decía en su discurso ayer. Y especialmente uno de los ejes que puede dar esto es cómo empezamos a avanzar en el tema del comercio para enfrentar la crisis climática, para lograr una transición energética. Ahí, por ejemplo,
en estas áreas un potencial grandísimo con Chile y con la articulación con los países de la alianza de cómo convertimos entonces esas cadenas regionales en estos aspectos de esas tecnologías que se necesitan y que se pueden construir también mancomunadamente, conjuntamente con los países de la Alianza del Pacífico. Yo creo que ese puede ser uno de los temas, creo que ya estamos como sobre el tiempo, entonces yo creo que voy a dejarlo hasta acá. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, me alegro mucho que sí podamos tener un poco de discusión también. Rafael, muchas gracias por su presentación muy actual. De verdad, nos quedan muchas dudas acá y preguntas y reflexiones, porque esta es una gran novedad, tener una alianza, un proyecto que surgió de gobiernos de derecha para retomar el regionalismo abierto de los años 90 y de repente él está justamente en las manos de cuatro gobiernos de izquierda, ¿no? Y también, como ha dicho, se queda esta cuestión de Venezuela, como ahora, porque incluso Petro ha dicho, ¿no?, en su campaña que irá intentar aproximarse, negociar un poco más con Venezuela. Entonces, vamos a ver una cosa que yo voy a empezar las preguntas, pero algo que me ocurrió durante su presentación y quería oírle sería sobre la comunidad andina. O sea, sabemos que la comunidad andina ha tenido esfuerzos para el enfrentamiento de la pandemia. Entonces me gustaría saber cómo ve, no solamente durante la crisis de la pandemia, pero también ahora cómo acomodar Alianza de Pacífico con 4 presidentes de izquierda y comunidad andina, que tiene una estructura institucional mucho más sólida y tiene una historia, ¿no? La comunidad andina fue firmada en 69. Entonces, me gustaría que hablar un poco sobre esta relación, cómo ve el futuro, ¿no?, de 2 proyectos que de verdad nos muestran que hay un overlapping en la región. Y yo sé que en Giga se trabaja mucho, ha trabajado con Note, que es un gran especialista sobre el overlapping. Entonces, mi pregunta sería en este contexto. No sé si ya tenemos más alguna pregunta, más alguien que quería preguntar en mi secuencia. Cairo, ¿sí? Gracias. En primer lugar, bienvenido al observatorio, Rafael. Es un placer tenerlo acá con nosotros hoy. Y me gustaría saber un poco de su visión y de su opinión a respecto de los actores externos. Y yo hablo a respecto de China y de los Estados Unidos. Porque a veces me parece que Alianza del Pacífico quiere hacer muchas cosas y al final no hace casi nada en virtud de esta cuestión de haber un intento de, ¿cómo puedo decir?, de querer también hablar con los Estados Unidos y al mismo tiempo querer hablar con China, porque hay una dimensión, y en su presentación esto quedó muy, muy claro, que hay una dimensión de un bloque que es comercial y no político, pero para mí, en mi visión, no sé si está de acuerdo, hay una dimensión política muy clara en la Alianza del Pacífico, porque cuando habló, por ejemplo, sobre la ideología, si hablamos sobre democracia liberal y sobre neoliberalismo, es una dimensión política. Entonces, quiero saber qué piensa respecto de eso, porque hay a veces una oposición entre un discurso y una práctica que por veces tienta hablar tanto con los Estados Unidos o con China, y a veces eso es otro problema de alianza, además de todos los otros que usted habló. Entonces, creo que es eso. Gracias. Vale. No sé si hay más preguntas o voy a ir respondiendo mientras quizá alguien más se anima. Creo que puede contestar, ¿sí? Vale. Voy a comenzar por la última pregunta de Cairo. Igualmente, sí, bueno, reitero, muy contento de estar acá después de estarlos leyendo por varios años ahí en el observatorio y bueno, en sus otras publicaciones también en revistas y demás. Bueno, yo creo que con respecto a ese tema de la relación con los actores externos,
son países que han tenido históricamente una relación cercana con Estados Unidos, y esa cercanía ideológica, como lo mencionas, yo creo que es significativa, yo creo que es importante, y que por eso quise incorporar ese apunte del artículo de Reinel y otros que han analizado justamente la coincidencia de posiciones en temas militares también de los países de la Alianza del Pacífico con Estados Unidos. Ahora bien, yo creo que eso definitivamente tuvo un impacto, hace parte de esa cercanía ideológica. Lo que yo creo es que con esos cambios de gobierno, especialmente el cambio de gobierno inicialmente en Chile que mencionaba con Bachelet, ellos tuvieron que de alguna manera modular un poco como ese discurso que se planteaba un poco más confrontativo al comienzo, especialmente en estos aspectos de la democracia, porque se dieron cuenta que a menos que hicieran eso, iban a tener una confrontación ideológica con Bachelet, que ella no iba a estar para estar peleando o estar peleando por cuestiones de democracia o de modelo económico con el resto de los miembros. Entonces, yo creo que ese factor sirvió para calmar un poco las cosas y para decir, bueno, vamos a tratar los temas económicos por aquí sin dejar de lado los temas políticos, ¿no? Y ahí viene el apunte, y es que lo que hicieron entonces los miembros de la Alianza del Pacífico era que no hacían un encuentro oficial, Alianza del Pacífico o Estados Unidos, pero por ejemplo, al lado de las reuniones de la Organización de Naciones Unidas, cuando se hacía la Asamblea General, ellos sí se reunían con miembros de las delegaciones de Estados Unidos como Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces esto fue algo que se trató de hacer de una manera menos formal desde mi perspectiva. Y en la cuestión de los temas políticos, por ejemplo, de la relación con China, que por supuesto siempre es este dilema de las conversaciones, porque a China también le gusta mucho dialogar bilateralmente en estos aspectos comerciales. Así hubo un énfasis, y eso fue algo que aceptó más que cualquier otra cosa Santos y que puso Bachelet, de decir, bueno, pues ya existe un escenario, un foro político de América Latina para tratar los asuntos, que es la CELAC, ¿no? Que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Por supuesto no hablaban de UNASUR en ese momento solamente porque pues estaba también México. Entonces decir como, bueno, sí, de lo político vamos a hablar en UNASUR y México que te vaya bien, pues tampoco era la idea, ¿no? Entonces yo creo que la estrategia fue un poco esa, pero de todos modos sí se puede ver en las macro ruedas de negocios y todo lo demás que estos países seguían tratando de conversar en esos aspectos políticos, eso sí, mucho más la cercanía con Estados Unidos, y no diría que hubo disputas con China. Yo creo que los países latinoamericanos, y en eso estoy un poco en desacuerdo con esta doctrina que se ha planteado, el no alineamiento, porque plantea un escenario como de superguerra fría. Para mí ese no es el escenario en el que estamos en este momento. Los países latinoamericanos simplemente pueden construir relaciones con ambas potencias y con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea, y un poco lo que uno ve en el discurso de eso. Duque, que era un tipo súper neoliberal, fue y estuvo allá con la estatua de Mao Zedong en China, etcétera. Entonces, los miembros de la Alianza del Pacífico en eso creo que, si bien han tratado de no dar declaraciones políticas, como lo mencionaba, desde la alianza como tal, sí han participado en el Grupo de Lima, sí han participado en estos otros escenarios bastante políticos. Entonces, esto solo para decir que a mí no me gusta ese otro apellido que algunos le ponen a la alianza de decir que es algo pragmático, como opuesto a algo ideológico. Para mí todo es ideología, ¿no? ¿Qué ideología es? Es otra cosa, y eso de decir que yo soy pragmático y tú eres ideológico es también un movimiento ideológico, lo plantea el filósofo esloveno Slavoj Žižek, es de hecho el movimiento ideológico por excelencia. Es decir, tú eres el ideológico, yo soy pragmático, ¿no? Lo que yo hago es basado en lo racional y lo que tú haces es por un apasionamiento de principios que no te va a llevar a ninguna parte. Entonces yo creo que ellos sí siguieron actuando en otros foros, en el Grupo de Lima, posteriormente en ese Frankenstein llamado Prosur, en estos aspectos políticos, solamente que trataron de separarlo, ¿no? Pero no hay que perder de vista que eso existe, y yo creo que justamente esos aspectos políticos van a ser más activos incluso que algunos de los aspectos comerciales, y en ese sentido estoy un poco curioso, tengo pendiente una conversación con la gente del equipo de Petro para ver cuál va a ser la posición frente al tema del Prosur, porque por ejemplo vimos que Chile suspendió ya su participación en el Prosur. Entonces, quién sabe si Colombia, que va a buscar una reaproximación con Venezuela, podría pensar en una posición
similar con respecto a esta organización, justamente tratando de reabrir porque ni siquiera teníamos relaciones diplomáticas con Venezuela durante el gobierno anterior. Creo que diría eso por el momento, no sé si respondí del todo la pregunta, pero esos son algunos elementos de la respuesta. Con respecto a la Comunidad Andina de Naciones, bueno, a mí me parece que la CAN, y esto lo conversamos con Germán Prieto, y que tuvimos el chance también de conversarlo varias veces con Reyani en México y en otras partes, en Lima. La CAN es un poco un zombie, ¿no? Y es un zombie en el sentido de que, bueno, no está vivo del todo porque como que tampoco nadie le ha puesto mucho énfasis en los últimos años, pero de todos modos muerde. Y veíamos recientemente, hace un par de meses, que la CAN anunció, por ejemplo, que ya se iba a lograr hacer esto de la red de celulares, que ya se podía utilizar esto del roaming para los miembros de la CAN. Es decir, en temas muy concretos que afectan a la ciudadanía y que son importantes para la ciudadanía, la CAN sigue avanzando y ahí la importancia de la Secretaría General. Así no hayan consensos ideológicos muy grandes, así no hayan grandes declaraciones públicas, hay unos temas y ahí la CAN fue una de las que respondió justamente porque tenía más institucionalidad que la misma Alianza del Pacífico a los temas del COVID-19. Entonces, no tengo palabras concretas del equipo de Petro sobre si van a impulsar la CAN, pero yo creo que esa sería una de las alternativas y bueno, en esa reunión es uno de los temas que yo quisiera plantear en todo caso, porque creo que aprovechar esa institucionalidad que ya está ahí sería algo bastante estratégico y algo importante, y es que vimos que así como algunos países de derecha se salieron de la UNASUR en su momento, algunos países de izquierda también habían salido de la CAN, entre esos Venezuela, pero con la coincidencia ideológica, especialmente, digamos, no con Venezuela, pero con Bolivia y con otros países, podría ser que pueda haber un relanzamiento o una mayor aproximación de estos países para aprovechar todavía más esos acuerdos de la CAN, para aprovechar la cercanía ideológica, ojalá también con Brasil, para finales de año y con Chile, para tratar de avanzar también en estas agendas de complementación con el Mercosur. Yo pensaría, y eso sí, pues es una hipótesis, justamente viendo los discursos de política exterior de cada uno, que puede que el tema de la agenda social sea fundamental ahí, ¿no? Por ejemplo, este tema de la política exterior turquesa, de una política exterior feminista, avanzar en esos temas sociales, en esos temas de salud, es una prioridad que han planteado varios de los países de la alianza, en especial pues ahorita Chile, Colombia, y que puede ser ese eje que de hecho desde el momento fundador ese eje ha sido fundamental, el eje Santiago-Bogotá, para el avance de la alianza y especialmente ese avance ideológico. Entonces quizá haya un giro para tratar de poner algunos temas sociales en la agenda, no necesariamente a través de la alianza, pero sí en la coincidencia con otros organismos regionales. Rafael ahora tendrá otro compromiso con nosotros. Después de conversar con ellos, queremos mucho saber lo que piensa, ¿no? Este nuevo gobierno. ¿Será algo que vamos a estar mirando de cerca para ver cómo Colombia, que hoy es la segunda economía más grande de América del Sur, tiene un peso económico y político importante en la región? Sabemos que Colombia tiene también un papel importante en comunidad andina. Saber lo que es que este nuevo gobierno va a proporcionar, ¿no? Para las instituciones regionales, la relación con Estados Unidos, que también será una novedad en la región, ya que Colombia siempre ha estado muy cerca de alguna forma, ¿no? Con Estados Unidos. Entonces, estamos muy animados, pero muy atentos también, ¿no? Al papel, a las elecciones, ¿no? A lo que va a elegir Colombia para su política externa. Yo voy a quitar la grabación porque a veces la gente se queda más tímida